nuestro experto en esta ocasión. Así es, estamos con Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente por la Universidad de Ankara. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por contactarte con nosotros a esta hora de la mañana acá en Línea 1. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Profesor, la verdad es que esta reacción, ¿a qué responde? Porque dicen que quieren dar estabilidad al sistema de producción y distribución de los petróleos, hacer inversiones, pero distanciado de la OPEP. ¿Qué se está cruzando en esta relación? Bueno, se cruzan varios factores. En primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos en realidad lleva casi una década tratando de consolidar una autonomía estratégica, no solamente en términos financieros, sino también en términos de su política exterior, que necesita un financiamiento, lógicamente, interno. De ahí que este comunicado de la Cancillería de los Emiratos, que se pondrá a prueba el 1 de mayo, no es una reacción improvisada, no es algo que no se veía venir, sino un punto culminante de una estrategia de largo plazo que responde a tres grandes factores. El primero son que tiene diferencias estructurales y geopolíticas con Arabia Saudita que son insalvables. Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos fue uno de los países que fue más golpeado desde la guerra de los 12 días en adelante, ha sufrido más de 2.800 ataques con drones, misiles, y ha sido, lógicamente, después de Israel, el país que más daño de infraestructura energética, pero también vital, ha recibido. Y por último, porque ha consolidado diferentes caminos. Y aquí esto es una parte de que Emiratos Árabes Unidos no está mirando el conflicto propiamente tal, sino tratando de resolver los problemas cuando el conflicto se termine y cómo la región se tendrá obligatoriamente que reconfigurar posterior al conflicto. Jorge, a ver, estamos hablando además de casi 60 años en que Emiratos Árabes Unidos pertenecía a la OPEP, ¿no? Incluso antes de que fuera un Estado-nación el año 71. Y siempre no ha sido el gran productor de crudo dentro del grupo originario, ¿no? No el OPEP más de los que se sumaron con el tiempo. Y tú bien lo decías, lo que pasa con Arabia Saudita, que creo que produce, corrígeme, el triple al año de barriles de crudo de lo que hace Emiratos Árabes. Esa cuota que tenía justamente Emiratos Árabes Unidos puede subir ahora, pero ¿qué pasa con Hormuz, con el estrecho de Hormuz? Porque parece que hay otro oleoducto que podrían, habilitar. Sí, ahí hay un punto clave. Lo importante de destacar tiene que ver no solamente con la producción, sino también con la cantidad de como colchón que se llama, que es la producción que nos sale a la venta. Aproximadamente dentro de la OPEP, Arabia Saudita produce el 40% del total. Emiratos Árabes Unidos proporciona aproximadamente entre un 10 y un 11%. Estamos hablando de aproximadamente una variación entre 3 millones de barriles versus casi más de 10 entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Pero el punto no tiene que ver no solamente con la producción propiamente tal, que Emiratos Árabes Unidos apuesta, no se sabe, que lógicamente que va a generar una mayor producción, incluso llegando a decir de que quiere producir 5 millones de barriles diarios, con lo cual sería bastante sorprendente. Si no, el problema es mucho más de fondo. El problema estructural es que la OPEC y Arabia Saudita están apostando por mantener un precio relativamente alto, lo más cercano a 100 dólares el barril, versus que Emiratos Árabes Unidos lo que trata de hacer es maximizar la extracción, vender por volumen, y lógicamente su presión fiscal lógicamente le posibilita vender a la mitad del precio. 50. O sea, Emiratos Árabes Unidos estaría feliz con 50. Claro. Bueno, además que tiene un petróleo muy particular de gran calidad, dicen. Ahora, esto coincide con fuertes críticas, crecientes críticas de Donald Trump a la OPEP. ¿Está alineado con Estados Unidos o es simplemente una decisión soberana, pensando en su propio interés, de tratar de aprovechar esta circunstancia y ofrecer un petróleo más competitivo? En realidad es el mismo línea de argumento. Lo que trata de hacer Emiratos Árabes Unidos es, por una parte, generar tres tipos de alianza. Por una parte, con Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, ofreciéndole en un futuro
una capacidad de petróleo mucho más barato, pero también generar quizás un efecto dominó que otros países que también necesitan rápidamente recuperarse, entre ellos Irak y Kuwait, puedan lógicamente también salirse de la OPEC y por lo tanto vender este petróleo libre, entre comillas, por una parte. Por otra parte, también la alianza, dado la normalización de las relaciones y también con acuerdos de defensa con Israel y tratando de generar un domo de hierro, lógicamente transportándolo de Israel a Emiratos Árabes Unidos, pero por otra parte, y quizás que es lo menos que se le ha puesto atención, Emiratos Árabes Unidos también se ha integrado a un grupo de países, a un proyecto que se llama Enbridge, que lo que genera es un nuevo corredor de oro a través de Shanghái, por lo tanto generar alianzas con China, que es uno de los grandes países que importan petróleo, para lógicamente salir del sistema de los dólares y comenzar a consolidar lo que tiene que ver los petroyuanes o los petrodólares, los yuan dólares, como se le llama, a través, lógicamente, no solamente de ingresar, es el quinto minero de criptomonedas internacional en el mundo, pero por otra parte está vendiendo fuertemente petróleo a través de un sistema que no necesita el dólar. Por lo tanto, la apuesta no solamente tiene que ver con la consolidación de su alianza, sino mirar cómo se está reconfigurando la región después de este conflicto. Ahora, Estados Unidos, Donald Trump, lo que más defiende es que la moneda, el dólar, siga siendo la que regula las relaciones divisa, internacionales, claro, por la que se rige. El hecho de que acepte otro tipo de moneda, acercándose más a los objetivos de China, ¿cómo deja al país ante estas dos megapotencias que se están enfrentando? Bueno, algunos hablan ya de guerra, ¿no? Que empezó la guerra por el lado comercial, qué sé yo, pero que va a ir escalando. Sí, lo que pasa es que Estados Unidos se ve forzado a negociar con los Emiratos Árabes Unidos a través de la swap line, que se llama, que tiene que ver con que Emiratos Árabes Unidos necesita dólares frescos, Estados Unidos se los tiene que proveer, entre comillas, obligatoriamente, a través del FED, porque o si no, lo que va a hacer Emiratos Árabes Unidos, o lo que ha dejado entrever, que podría vender activos, y por lo tanto, lógicamente, los bonos de Estados Unidos podrían subir o depreciarse, y por lo tanto podría generar un efecto rebote inflacionario. Por lo tanto, es importante comprender de que Emiratos Árabes Unidos se preparó para este momento. Lógicamente, las contradicciones y las consolidaciones desde la guerra de Irán, lo que hizo vino a por una parte, generar un efecto adverso, pero positivo para los Emiratos. Irán lo que quería era que el Consejo del Golfo se fracturara, cosa que lo logró. Ahora están todos en modo sálvese que pueda, y lógicamente vea de qué forma se puede liberar de este conflicto, y eso le genera un beneficio a Irán porque no tiene que negociar con un bloque cohesionado y coherente, sino que cuando termine este conflicto va a tener que negociar con diferentes actores y por lo tanto puede ofrecer diferentes cosas. Por lo mismo, ¿cuál es el peso hoy, Jorge, de la OPEP con o sin Emiratos Árabes Unidos en el contexto de los mercados mundiales del petróleo y cómo eso afecta, en este caso, a Sudamérica y a nuestro país, además en el contexto de aún la guerra, ¿no?, contra Irán desde Israel y Estados Unidos? Sí, en términos de mediano y corto plazo, nosotros no vamos a ver ningún tipo de cambio, ni siquiera ellos van a ver ningún tipo de cambio, por dos grandes factores. Primero, porque hay muchos interesados en que el precio se mantenga alto, entre ellos Irán y Rusia, que les beneficia, lógicamente, que el precio del petróleo, lógicamente, esté elevado, no solamente porque absorben costos de la guerra, sino por otra parte porque por mientras que el estrecho de Hormuz no se abra, más allá de que el precio que quiera imponer Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos o otros agentes estatales de la región, no se va a poder ver materializado. Por lo tanto, más allá de lo que tiene que ver con la prospección financiera del valor del precio del petróleo, que puede bajar ciertos tipos de cambio, en realidad no vamos a ver un cambio real, por lo menos en los próximos 6 meses. Profesor, para ir cerrando,
Las noticias que llegan son un poco contradictorias. Dice que de alguna manera están negociando Estados Unidos e Irán, que están cerca de llegar a un acuerdo. Por otro, dicen que están jugando ambos a demorar esto porque piensan que el tiempo les favorece su posición negociadora y pudiera alargarse un tiempo indefinido. ¿Cuál es la tesis que parece más probable de interpretación del momento político? La tesis más probable es que Estados Unidos está recibiendo presiones por dos grandes bloques. Primero por el Golfo y segundo por sus aliados europeos y también de Asia, de que este conflicto tiene que terminar lo antes posible porque si no el daño en todo lo que tiene que ver con la capacidad de infraestructura de petróleo, pero también con, lógicamente, con las reservas que hoy día se están vendiendo, no va a ser posible de recuperarse. Hay que comprender de que hay economías como la India o China particularmente que necesitan de un flujo constante de gas natural, petróleo y también de fertilizantes, que son los tres grandes activos que pasan por el estrecho. Y por lo tanto, el que está jugando o el que tiene las cartas sobre la mesa y que puede ganar si este conflicto se alarga es más bien Irán. Más que Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de generar algún tipo de acuerdo lo más rápido posible para salir de este, entre comillas, problema que se está generando. De hecho, si uno ve las primeras declaraciones sobre cuál era el objetivo de guerra, hoy en día eso ni siquiera está dentro de las negociaciones, como por ejemplo el cambio de régimen o el fin de la capacidad misilística o la producción, lógicamente, de armamento nuclear. Hoy día las negociaciones están por el lado económico más que por los cambios estructurales que de alguna u otra forma Estados Unidos argumentaba de que iban a ser los objetivos militares en los cuales entró al conflicto. Jorge Araneda, para finalizar, mi última pregunta, ya que hablabas de la infraestructura y justamente, ¿qué se sabe de cuántos recursos va a inyectar Donald Trump en Venezuela, recordando que Venezuela es uno de los miembros fundadores de la OPEP? ¿Qué está pasando ahí con el petróleo y la relación con Delcy Rodríguez? Particularmente no sabemos mucho, hay muchas declaraciones, hay mucho de lo que Donald Trump, y esto es unas características que incluso en su programa se ha destacado, de que tiene que ver con que entre las declaraciones constantes y algunas veces contradictorias de la administración Donald Trump y con lo que pasa en la realidad, de repente incluso a ciertos analistas nos confunde un poco sobre cuáles son los objetivos y cuáles son las cifras reales del impacto en las relaciones entre Estados Unidos y países aliados como contrincantes. Ya, así que todavía no se sabe nada con el petróleo venezolano. ¿Ah? No sé dónde he escuchado lo mismo, mucho anuncio, pero no se entiende. Bueno, Jorge, muy agradecido por este contacto, esta entrevista ha sido muy útil para nosotros. Un abrazo. Gracias, Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente por la Universidad de Ankara. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo, chao. Son las